si es necesario, la podemos compartir. Y luego deciros que no sé si en la parte superior, en la parte inferior tenéis un menú donde encontraréis una opción de preguntas y respuestas. Os animo a que trasladéis cualquier duda que tengáis durante el webinar y al final de la sesión pues intentaré responderlas todas, ¿vale? Dicho esto, este webinar está enfocado en mostrar algunas funcionalidades de B2B Router para que os ayuden a trabajar más y mejor con la herramienta. Y siempre me gusta empezar, aunque no es una funcionalidad o puede no considerarse una funcionalidad, siempre me gusta empezar hablando de la creación de contactos, ¿vale? Normalmente se piensa que B2B Router solo sirve para enviar facturas a la administración pública y esto no es así. Con B2B Router podéis facturar a todos vuestros clientes, ya sean nacionales, internacionales, públicos o privados, ¿vale? Entonces, cuando generáis un cliente, siempre tenéis una sección donde tenéis que configurar el método de envío de las facturas, ¿vale? Desde esta sección no solamente podéis seleccionar esas conexiones con puntos generales de entrada o redes que os permiten facturar a la administración pública, sino que, por ejemplo, también podéis seleccionar opciones de correo electrónico usando el PDF para facturar a vuestros clientes privados, ¿vale? Entonces, ahora mismo me encuentro en esta sección donde podéis configurar cómo vais a enviar la factura. Veis que tenemos transporte y tipo de documento. Desde transporte podéis seleccionar cómo enviaréis la factura, ¿vale? Y veis que tenemos varias opciones. La primera es B2B Router, que al final sería para conectar con empresas que ya están trabajando dentro de B2B Router y enviarles las facturas usando este canal interno de B2B Router. Pero en el caso de que vuestro cliente no esté trabajando en B2B Router, lo que haríamos es enviar un correo electrónico donde hay un botón y desde este botón el receptor puede acceder a la factura y descargarla, ¿vale? Este sería un método seguro para hacer este envío de facturas en el que evitamos que nadie pueda alterar o corrompir esa factura, ¿vale? Luego tenéis la opción de email, que vendría a ser el típico correo electrónico donde se adjunta la factura que seguramente ya estáis usando en estos momentos, ¿vale? En ambas opciones tenéis la opción de seleccionar el tipo de documento, que básicamente podríais seleccionar formatos electrónicos estructurados, como podría ser el PPLBIS 3 o, por ejemplo, el formato factura en España, pero también podéis usar formatos que ahora os servirían para facturar a vuestros clientes privados, como el PDF sin firmar o el PDF firmado, ¿vale? Luego ya tenéis las típicas opciones, como vendría a ser la red abierta, que os permite conectar con redes nacionales o internacionales. En este caso, como este cliente es un cliente inglés, solo va a aparecer PEPOL como red europea, pero también, si es un cliente español, ya lo sabéis seguramente, podéis conectar con estos puntos generales de entrada aquí en España o incluso, si fuera un cliente francés, con el sistema francés, si fuera un cliente italiano con el sistema italiano, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego tenemos la opción de red privada, que básicamente sería para conectar con redes o plataformas privadas o empresas privadas. Un ejemplo sería, por ejemplo, con Carrefour o con otro proveedor de servicios como B2B Router. Y finalmente tenéis la opción de descargar documento que os sirve para descargar la factura en vuestro sistema en cualquiera de los formatos que permitimos para hacer el envío externamente de B2B Router, ¿vale? Dicho esto, pues vamos a hablar de la sección de ingresos desde donde podéis gestionar muchos o varios documentos relacionados con los ingresos de facturas, ¿vale? No voy a entrar mucho en las facturas ordinarias porque es una funcionalidad que se utiliza mucho, pero dentro de facturas ordinarias sí que me gusta hablar de las facturas rectificativas, ¿vale? Como ya sabéis, con la aparición de Verifactu, ahora no se va a poder modificar facturas que ya han sido enviadas y una de las formas de proceder es mediante las facturas rectificativas, ¿vale? Por lo tanto, para crear una factura rectificativa, un ejemplo o dos, hay dos formas para hacerlo, ¿vale? Una es desde la factura que ya se ha creado y la otra es desde cero, ¿vale? Imaginemos que vamos a por la primera opción. Imaginemos que yo ya he enviado esta factura y quiero
hacer una modificación. Por lo tanto, como ya la he enviado, tendría que hacer una factura rectificativa, ¿vale? La forma de hacerlo es a través de esta opción de más opciones. Perdón, este no es un buen ejemplo. Voy a abrir otra factura. La forma, como decía, de proceder sería desde más opciones y factura rectificativa, ¿vale? Si clico aquí veréis que vuelvo al formulario de creación de la factura, donde se están aprovechando los mismos datos de la factura que yo quiero rectificar y simplemente tendría que modificar aquella información que yo quiera arreglar o rectificar para esa factura, ¿vale? Imaginemos que me he equivocado, pues no lo sé, con una descripción de la línea, la modificaría, guardaría y vista previa y se generaría esta factura rectificativa, ¿vale? Cuando yo quisiera, ya podría realizar el envío de esta factura, ¿vale? Una de las cosas interesantes que tiene esta funcionalidad es que ambas facturas quedan conectadas desde el seguimiento de la transacción, por lo que yo siempre puedo saber si estoy en la factura rectificativa, cuál es la factura que he rectificado, ¿vale? Por lo tanto, si voy aquí, accedo a la factura anterior que ya he rectificado y si vuelvo a bajar puedo acceder a la factura rectificativa para ver cuáles son esos cambios que he hecho o qué es lo que ha pasado, ¿vale? La otra manera que tendríamos de crear una factura rectificativa, como os decía, es desde cero y podéis hacerlo desde esta opción que hay al lado de crear factura y rectificativa. En este caso, el proceso es exactamente el mismo que cuando creamos una factura convencional, ¿vale? Hay que añadir toda la información y la única diferencia es que en esta factura podría indicar el número de la factura que se está rectificando, ¿vale? Simplemente tendríais que ir rellenando la información y se enviaría como una factura rectificativa no conectada a otra factura que tenéis ya creada en B2B Router, ¿vale? Dicho esto, pasamos a las facturas simplificadas y es que desde B2B Router también podéis crear facturas simplificadas o como se conoce más comúnmente, tickets, ¿vale? Que son estas facturas que se generan para un particular y donde no se informa pues los datos del receptor, ¿vale? O no se necesita informar sobre todo el NIF, ¿vale? Como veis, el concepto es exactamente el mismo que con las facturas. Aquí tengo dos facturas creadas, una ya está enviada y leída y esto sería pues una factura creada como borrador, ¿vale? Bueno, podéis ver que simplemente hay los datos del emisor, no hay datos de receptor y para crear una factura simplificada simplemente tenéis que seguir los mismos pasos que una factura convencional utilizando esta opción de crear factura simplificada, simplemente veis que se salta al paso de crear un contacto y además hay muchos menos datos que informar, ¿vale? Sí que es verdad que en la parte inferior podéis pues asignar alguna información del receptor, ¿vale? Como el nombre y además podéis enviar esta factura a través de correo electrónico si no queréis descargarla y dársela en mano al receptor, ¿vale? Que sepáis que si se envía la factura a través de correo electrónico, cuando el receptor la recibe, tiene dos opciones. Y en el caso de leer la factura, pues modificamos el estado de la factura y aparece como leída. Así podéis saber cuándo alguien ha comprobado esta factura, ¿vale? La siguiente opción sería la de facturas recurrentes o plantillas. Y esta es una opción pensada para aquellas empresas que necesitáis facturar una factura que es igual o muy similar a un mismo cliente y de una forma recurrente, por ejemplo, cada mes, ¿vale? Para evitar que tengáis que ir generando cada mes, por ejemplo, si se da el caso de que es de cada mes, para evitar que tenéis que ir generando esa factura cada vez, os permitimos generar esta recurrente una sola vez y a partir de esta recurrente o esta plantilla se genera la factura real que necesitáis enviar cada X periodo, ¿vale? Para crear una factura recurrente simplemente tenéis que usar esta opción de crear factura recurrente. Seleccionaríais tal como hacéis de forma habitual el contacto, seguís adelante y como hacéis siempre pues tenéis que añadir la información que debe contener esta factura, ¿vale? Eso sí, hay dos opciones que son muy importantes, que es la fecha de la factura y la frecuencia, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que seleccionar la frecuencia cada cuándo queréis
que se genere esta factura recurrente, por ejemplo, cada mes, y a partir de la fecha que asignéis se va a generar esta factura, ¿vale? Una vez guardáis los cambios, estas facturas recurrentes se van a almacenar o se van a generar en este listado de facturas y cada vez que llegue el momento podréis generar esa factura. Y tenéis dos formas de hacerlo, de forma manual y de forma automática. Nosotros nunca vamos a enviar la factura de forma automática, lo que sí que os permitiremos es crear o que se genere esta factura de forma automática. En el caso de que queráis hacerlo de forma manual, cada vez que toque crear una factura recurrente, se va a activar esta opción de facturar con el número de facturas recurrentes pendientes a crear, ¿vale? Solamente tendréis que clicar esta opción y estas facturas se van a generar en vuestro espacio de facturas ordinarias y van a aparecer como borrador. En estas facturas se va a asignar el número que toque y cuando vosotros queráis simplemente tendréis que enviarla. Entonces esas facturas pasarán de borrador a factura enviada, ¿vale? Mientras esté en borrador, pues podréis modificar algún dato si se da el caso, ¿vale? Para aquellos que queráis automatizar la creación de la factura recurrente, simplemente tenéis que ir a la configuración de vuestra cuenta y luego tenéis que ir a la sección de facturas y presupuestos y por aquí hay un espacio en el que tenéis que marcar una opción que en breves la encontraré. Exacto. En facturas recurrentes simplemente tenéis que marcar esta opción de generar facturas automáticamente, ¿vale? Una vez marquéis esta opción y guardéis los cambios, cada vez que toque la factura recurrente se va a generar de forma automática en vuestro listado de facturas ordinarias y tal como os decía, pues aparecerá como un borrador. Podréis hacer algún cambio si lo consideráis y si no pues podréis hacer el envío cuando toque, ¿vale? Dicho esto, vuelvo a la sección de ingresos y vamos a hablar de los presupuestos, ¿vale? Aquellos que actualmente ya estáis gestionando presupuestos, os habréis encontrado en que en muchos casos se genera un poco de caos, ¿no? Porque no sabéis qué presupuestos han sido aceptados, qué presupuestos han sido rechazados. Tenéis estos documentos dispersos en carpetas, en el ordenador, en el correo, en diferentes puntos, y al final os cuesta tener acceso a toda esta información. Y además, lo que sucede también es que cuando habéis creado un presupuesto, si es aceptado, cuando llega el momento tenéis que volver a crear la factura, ¿vale? Por lo tanto, lo que hemos hecho es crear esta funcionalidad con la intención de facilitar todo este proceso, ¿vale? Como veis y como sucede normalmente, el concepto es muy similar al de las facturas, ¿vale? Aquí tenéis el listado de presupuestos, veis el estado de todos estos presupuestos. Yo para crear un presupuesto simplemente pues tendría que seguir los pasos habituales, similares a cuando creáis una factura. En este caso voy a duplicarlo para no hacer todo el proceso, ¿vale? Pero crearíais un nuevo presupuesto, añadiríais la información que consideráis y finalmente guardaríais los cambios, ¿vale? Este presupuesto va a aparecer como nuevo y cuando vosotros queráis podéis emitirlo al destinatario final, ¿vale? Este presupuesto se va a enviar a través de correo electrónico y quien lo recibe tiene la opción de aceptarlo o de rechazarlo, ¿vale? Imaginemos que yo he enviado este, este presupuesto pasaría enviado, lógicamente ahora lo estoy haciendo manualmente, pero esto sucedería automáticamente, lo que pasa es que no quiero hacer un envío real. Y una vez el receptor lo recibe, marcaría este presupuesto a aceptado, ¿vale? En el mejor de los casos. Por lo que de forma automática también pasaría a aceptado, ¿vale? Cuando tocara a facturar este presupuesto, yo simplemente tendría que usar esta opción de facturar y paso al formulario de creación de la factura, ¿vale? Se aprovecha toda la información que tiene el presupuesto, puedo hacer cualquier cambio que yo considere, puedo dejar los mismos datos y simplemente tendría que guardar los cambios y se me generaría la factura. Es tan fácil como esto, no tendría que preocuparme de volver a crear la factura desde cero
añadiendo toda la información, ¿vale? Hecho esto, para no repetir el proceso, abro un ejemplo que ya tengo preparado. Este sería un presupuesto que se ha aceptado y yo ya he convertido en factura. Y tal como pasa con las facturas rectificativas, hay una parte interesante. Perdón, este no es un buen ejemplo. Bueno, pues veo que ahora mismo no aparece, quizá hay algún error, pero tendríais una opción para hacer el seguimiento de la transacción donde conectamos. Un segundo, que voy a hacer un cambio que no estoy seguro si ese era el problema. Ahora sí. Como os decía, tenemos el seguimiento de la transacción al presupuesto, por lo tanto siempre podemos conectar. Creo que este tampoco no es un buen ejemplo. Un segundo. Ahí estamos. Tenemos el seguimiento de la transacción, como decía, donde siempre conectamos ambos documentos y siempre podéis estar al día de qué es lo que ha sucedido o de qué presupuesto creasteis, fue aceptado y qué factura creasteis a partir de ese presupuesto. Por lo tanto, yo ahora me encuentro en el presupuesto número 10. Como veis, puedo saber cuándo generé este presupuesto. Este presupuesto fue enviado, también podéis controlar la fecha de envío. Y luego, pues tengo la factura que yo he creado a partir de este presupuesto, a la que puedo acceder clicando en el enlace, ¿vale? En este caso es una factura en borrador, pero bueno, podría siempre tener esta conexión. Lo mismo pasa desde la factura y hacia el presupuesto, ¿vale? Puedo saber qué es lo que ha sucedido siempre entre ese presupuesto enviado, aceptado y la factura que he creado desde ese presupuesto, ¿vale? Dicho esto, hasta aquí la parte de ingresos, ¿vale? Y ahora me gustaría hablar de la parte de gastos, ¿vale? Porque al final todas las empresas o por norma general todas las empresas recibís facturas y muchas veces, tal como pasa también con los presupuestos, es un poco complicado gestionar todo esto, ¿no? Porque recibís una factura en papel, la otra por correo, la otra por correo electrónico, la otra os dice vuestro proveedor que vayáis a su plataforma y la descarguéis, ¿vale? La idea con esta funcionalidad es que podáis unificar todas las facturas recibidas en este mismo espacio recibiendo facturas a través de diferentes canales o usando diferentes opciones de recepción y desde aquí podáis gestionarlas todas y tener un control de todas estas facturas cuando han sido recibidas, si las habéis aceptado, si las habéis pagado, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, como siempre pasa, veis que el concepto es muy similar a las facturas ordinarias. Aquí tenéis el listado de las facturas, el estado de cada una de estas facturas y tenéis diferentes formas de gestionar o de recibir estas facturas, ¿vale? Una de ellas es, tenéis la factura en PDF en vuestro sistema o la tenéis en papel y la escaneáis y la convertís en imagen en vuestro sistema y podéis subirla de forma manual, ¿vale? También podéis subir formatos electrónicos, ¿vale? Facturas recibidas en formato electrónico estructurado, cosa que es muy interesante porque el sistema puede interpretar el 100% de los datos, pero si solo tenéis esas facturas en formato PDF, pues podéis subir el PDF, pero tenéis que saber que los lectores de imagen acostumbran a fallar, sobre todo cuando se trata de documentos como facturas, donde las facturas tienen diferentes formatos, están estructuradas de formas diferentes, por lo tanto, no es como un DNI donde todos los datos están en el mismo espacio, ¿vale? Dicho esto, si subís una factura en formato PDF, el sistema va a reconocer o a interpretar parte de los datos, los intentará interpretar todos, pero puede ser que no interprete toda la información, ¿vale? Por lo tanto, en estos casos, lo que hacemos es que os subimos la imagen, os la mostramos por pantalla y a la derecha os indicamos los datos que el sistema ha interpretado. Si falta por interpretar alguna información, siempre podéis editar esta factura y añadir los datos de forma manual a través de este formulario, que además siempre os mantenemos la fotografía de la imagen porque podáis chequear esta información, ¿vale? Otras formas de recibir facturas, pues podéis recibir facturas a través de correo
electrónico, por ejemplo, pero es una funcionalidad que tenéis que activar, ¿vale? Si voy a la configuración de mi empresa y luego voy, perdón, a conexiones, aquí tenéis, hay varias conexiones, algunas son para enviar, otras para recibir, pero ahora me voy a centrar solo en las que os permiten recibir, ¿vale? Una de ellas es B2B Router, simplemente tendríais que activar esta recepción, guardar los cambios y todas aquellas empresas que ya están trabajando con B2B Router, cuando os envíen una factura, como habréis activado esta recepción, de forma automática se os van a integrar estas facturas recibidas en este espacio que os mostraba ahora, ¿vale? La otra opción, como os decía, es la de correo electrónico. Y otra vez tenéis que activar esta opción, ¿vale? Una vez activada, aquí podéis encontrar vuestro correo electrónico de B2B Router y solamente tendríais que compartirlo con vuestros proveedores, ¿vale? Y decirles que os envíen las facturas en este correo. Cuando lo hagan, de forma automática se os van a integrar estas facturas dentro de vuestra sección de facturas recibidas, ¿vale? Y luego finalmente tendríamos otras opciones que lo que permiten es conectar con ciertas redes para que intercambiéis facturas, ¿vale? Un ejemplo en España sería conectar con FACB2B, donde ya algunas empresas privadas que están en contratos públicos están intercambiando facturas, y la otra sería PEPOL, que es una red internacional de intercambio de facturas electrónicas, donde para poderla usar, pues vuestro proveedor también tendría que estar dentro de de este entorno, ¿vale? Si trabajáis con empresas internacionales, pues se puede dar el caso porque a nivel europeo se está usando mucho más, ¿vale? Y dicho esto, esto sería un poco el tema de la recepción de facturas, ¿vale? Punto importante, para aquellas empresas que queráis ya activar Verifactu, porque aunque hoy está en votación, creo, pero aunque se ha retrasado la fecha de entrada en vigor, esto no quiere decir que no podáis empezar ya. De hecho, os animamos a que empecéis lo antes posible, porque este final de año hemos tenido un cuello de botella y ya pues teníamos dudas de si podíamos dar servicio a todo el mundo a fecha. No solo nosotros, todos los proveedores de servicios. Lo que os recomendamos es que empecéis lo antes posible por esto que os comento y porque vais a tener que cambiar ciertos procesos de facturación a los cuales os vais a tener que acostumbrar, ¿vale? Por lo tanto, la ley está en vigor, lo único que cambia es la fecha límite. Las fechas límites están para que las empresas tengáis tiempo a hacer estas implementaciones, ¿vale? Por lo que los que quieran empezar ya pueden activar Verifactu desde la configuración de su cuenta y luego a través de esta opción de Verifactu, ¿vale? Simplemente tenéis que mantener activa esta opción de quiero activar Verifactu y seguir adelante, ¿vale? No voy a hacerlo porque si no la activaría de verdad, pero tenéis que ir siguiendo los pasos, marcando las opciones y activar la funcionalidad. Una vez activa, el proceso es totalmente automático, no os lo puedo mostrar ahora mismo porque estoy en un entorno real y tendría que estar en un entorno de test porque no quiero hacer una presentación a la EAT real, pero simplemente os tendríais que ah, centrar en gestionar vuestras facturas desde la sección de ingresos y todo el procedimiento es automático, ¿vale? El único cambio que vais a ver es que las facturas van a contener un código QR en esta parte central, que es el código QR de Verifactu. Y la otra cosa es que desde la sección de impuestos podréis controlar todas las declaraciones relacionadas con Verifactu que habéis hecho, ¿vale? Tal como pasa con los presupuestos o las facturas rectificativas, en la parte inferior podréis ver cómo se ha conectado cada documento. Con eso me refiero, cómo se conecta la factura con la presentación y podréis navegar entre ambos documentos, ¿vale? Y ya para acabar, y pasamos a las preguntas y respuestas, si queréis, perdón, me dejo algo. El catálogo, importante. Desde este menú principal tenéis la opción de generar un catálogo de productos y servicios y este catálogo tiene dos objetivos, ¿vale? En primer lugar, que podáis tener una base de datos o un repositorio de todos los servicios o productos que vende vuestra empresa. Y la otra es la de permitiros
generar las facturas o las líneas de vuestras facturas de una forma mucho más sencilla, mucho más rápida y evitando esos errores que a veces suceden de introducir datos manual, ¿vale? Entonces, veis que yo aquí ya tengo dos, dos ítems creados para el catálogo y para crear un nuevo ítem simplemente tendríais que usar esta opción de añadir ítem y ir rellenando pues la información que se os solicita, ¿vale? Esta información que tiene un asterisco es información obligatoria, pero veréis que podéis añadir mucha información extra como descripciones, números identificativos, etcétera, etcétera, lo que os permite tener una buena base de datos, ¿vale? Como os decía, una vez creados estos ítems, los tendréis disponibles en esta sección con vuestro listado y os muestro el ejemplo de cómo usarlo para generar vuestras facturas, ¿vale? Si abro una factura que ahora mismo está en borrador, la edito y voy a la sección de las líneas. Yo de una forma muy sencilla podría ir añadiendo o creando mis líneas desde el catálogo usando esta opción de añadir ítem desde catálogo, ¿vale? Como veis, se me abre una ventana con todos los ítems que yo he creado en mi catálogo, seleccionaría uno o incluso podría seleccionarlos todos. Además, tenéis un buscador para aquellos que tenéis una lista muy grande y simplemente tendríais que usar la opción de añadir. Como veis, se me generan las líneas de forma automática con el precio unitario que tiene cada ítem y una cosa así, vais a tener que introducir de forma manual la cantidad porque esto es un dato que puede variar en cada línea, ¿vale? Pero toda la otra información, como es la descripción, y al precio unitario, se generan de forma automática, ¿vale? Hecho esto, pues simplemente guardaríais los cambios y realizaríais el envío de la factura, ¿vale? Y la otra cosa que iba a comentar antes de hablar del catálogo es que desde este desplegable, aquellos que gestionáis varias empresas, pues un segundo que no se me ha vuelto a activar algo que no quería que se me activara. Desde este desplegable podéis... perdón, se me ha vuelto a activar. Como decía, desde este desplegable podéis añadir tantas empresas como queráis, ¿vale? Y gestionar cada empresa por separado navegando entre estas empresas. Desde añadir cuenta, añadís pues cada empresa que queráis. Para nosotros una cuenta es una empresa, se asigna a un NIF, ¿vale? Cada empresa puede tener un usuario o diferentes usuarios y los planes se contratan por NIF, ¿vale? Por lo que cada empresa puede tener un plan diferente, ¿vale? Y nada, esto sería todo. Dicho esto, no sé si hay preguntas. Me parece que no habéis hecho preguntas. Voy a acceder al espacio un segundo. Veo que no hay preguntas. Os dejo un minuto por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no hay preguntas, pues habríamos acabado. Os animo sobre todo a que si hay alguna duda relacionada con el portal o incluso con Verifactu, nos la trasladéis y la resolvemos. Os dejo un minutito por si alguien se anima. Y si nadie se anima, pues nada, daros las gracias por la asistencia. Seguiremos haciendo más webinars. Os informamos a través de correo electrónico. También podéis seguirnos en redes, donde también vamos avisando de todos los webinars o eventos que vamos haciendo. Estamos en Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn y YouTube. Así que nada, os animo a que nos sigáis, estaréis atentos o estaréis informados de pues, nuevos webinars, nuevos eventos o incluso información sobre Verifacto y cambios. Y nada, mira, veo que hay una pregunta, así que voy a ello. Susana Ligue pregunta, somos usuarios de Zoho Books y de Inventory. ¿Se podrían volcar los datos de estas plataformas a B2B Router? Sí, la respuesta es que sí, Susana. Tenemos un conector nativo para estos dos zojos. Es todo muy sencillo. Simplemente, de hecho, podrías hacerlo de forma automática. ah, Desde esta opción de aquí, contratarías el plan. Ahora en esta cuenta ya tengo un plan. Déjame que cambie de cuenta.
Como te decía, desde aquí seleccionarías el plan usando mejorar cuenta y para este caso tendrías que seleccionar IDOC Exchange, ¿vale? Cuando sigas adelante, pues simplemente tienes que seleccionar el número de transacciones que necesitas gestionar mensualmente y realizas el pago y luego sí que hay ciertos datos desde, desde B2B Router que tienes que introducir dentro de tu Zoho, ¿vale? Para ello, una vez hicieras esto, nos podrías contactar a través de soporte y te indicaríamos o te pasaríamos un manual, ¿vale? Pero esto lo que te permite es seguir trabajando desde Zoho y, por ejemplo, cumplir con Verifactu, ¿vale? De forma automatizada. Espero que haya quedado claro. Vale, veo que hay más preguntas. Os animo a que las vayáis haciendo, ¿vale? Ah, María pregunta, buenos días. ¿Puedes explicar cómo funcionan los buscadores? Por ejemplo, en la sección de presupuestos, indicando alguna palabra del título, no siempre lo busca. Sí, María, no sabría cómo decirte o qué decirte exactamente en cómo funciona el buscador porque es algo muy específico. En principio, funciona por numeración, nombre de cliente, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero no sabría decirte exactamente si y cuándo funciona y cuándo no, la verdad. Pero como te digo, en principio funcionaría por nombre de cliente y, o sea, por nombre de receptor y por número de factura, ¿vale? Y de momento no hay más preguntas, así que nada, agradeceros la asistencia y si no hay más preguntas, pues lo dejaríamos aquí. Muchas gracias a todos y hasta pronto.